A los 17 años, la mayoría de nosotros seguramente estábamos perdiendo el tiempo, ya sea jugando videojuegos con nuestros amigos de la prepa o probando por primera vez el dulce sabor del alcohol. O quizá eras como nuestro protagonista, George Hotz, y estaba siendo demandado por nada más y nada menos que Apple a los 17 años o por Sony a los 21. Quédate en el video que te voy a contar cómo es que este güey se metió en tantos pedos con estos gigantes de la industria. George Francis Hotz nació el 2 de octubre de 1989 en Glen Rock, Nueva Jersey. Desde pequeño mostró interés por la tecnología y a los 10 años ya desarmaba computadoras y hacía pequeños programas para entretenerse. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? A los 14 entró a la BCA, una escuela enfocada en ingeniería y ciencias. Ese mismo año formaría parte del Centro Johns Hopkins, un programa para niños y jóvenes superdotados, algo así como el salón donde Malcolm tomaba clases con los otros niños raros. Un par de años después, llevaría a cabo el movimiento que cambiaría el rumbo de su vida. El 29 de junio de 2007, Apple lanzaba al mercado el primer iPhone. Con un diseño revolucionario para la época, Steve Jobs sorprendía a todos con cosas que hoy en día son básicas, como girar el teléfono y que éste adaptara su interfaz en tiempo real, o el simple hecho de hacer zoom a una fotografía con los dedos. Pero dejando de lado lo maravilloso que era el iPhone, la verdad es que tenía un par de limitaciones bien mensas, como que no podía grabar videos, solo tomaba fotografías. Aunque un video es técnicamente una secuencia de fotos, este no lo podía hacer. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Otro limitante era que el teléfono únicamente podía usarse con AT&T. Si tu compañía telefónica era T-Mobile, Verizon o Pillofón, te chingabas, porque las únicas SIMs que admitía el iPhone eran las que pertenecían a AT&T. Es justo esto lo que llevó a Geo Hotz a meterle mano al iPhone. Un desarmador y una púa de guitarra fueron suficientes para que el iPhone admitiera a otras compañías. O al menos eso es lo que casi siempre dicen. La realidad es que el desarmador y la púa fueron solo para abrir el iPhone. Luego tuvo que modificar el chip baseband, que era el componente que controlaba la radio y la red celular. Con el baseband modificado, comenzó a trabajar en un programa que aprovechara la confusión del chip y así lograr que el iPhone funcionara con otras operadoras. Con el teléfono liberado, Geo Hotz decide sacarse la riata frente a todos y subir un video a YouTube hablando sobre cómo había quitado el bloqueo de AT&T al teléfono. Un par de días después anunció que estaba dispuesto a cambiar el primer iPhone desbloqueado por algo interesante. Terry Dayton, quien era el cofundador de la compañía Certicel, contactó a Hotz y le ofreció un Nissan 350Z modelo 2007, eso y 3 iPhones nuevos. Hotz no lo pensó mucho y aceptó. Sin saberlo, Geo Hotz abrió la puerta de lo que sería el mundo del jailbreak. Después del desmadre con Apple, Geo Hotz ya era conocido en el mundo del hacking. Para cuando tenía 21 años puso la mira en Sony y su PlayStation 3, que hasta ese entonces seguía siendo inquebrantable. La PlayStation 3 fue anunciada como la consola más potente del mundo. Lector Blu-ray, gráficos de nueva generación, Other OS y sobre todo el dolor de huevo de los desarrolladores, el chip Cell. Sony puso mucho esfuerzo en blindar la PlayStation 3. Era obvio, luego de que la PlayStation 2 fue la consola más pirateada de la historia. Con Other OS, Sony permitió que otros sistemas operativos como Linux fueran instalados en la PlayStation 3. Pero en marzo de 2010, luego de una actualización de firmware, Sony eliminaba esta opción. Para la comunidad fue una patada en el culo. Era como si te vendieran un carro y un día el fabricante decide que ya no puedes poner música en él. Esta jugada de Sony fue lo que desencadenó el hackeo de la PlayStation 3. Pues el grupo conocido como Failoverflow comenzaría a buscar la forma de liberar la consola. La verdad es que esta parte es muy técnica, por lo que intentaré hacerlo lo más digerible posible. El sistema de la consola usaba cadenas de seguridad. Cada pieza de software estaba firmada con una llave secreta de Sony, lo que en teoría hacía casi imposible que alguien ejecutara código no autorizado. El pedo fue que Sony utilizó una fórmula matemática con un número aleatorio mal implementado. Eso permitió que los de Failoverflow descifraran el método para calcular las llaves. Sin embargo, ellos no lo compartieron, únicamente anunciaron que habían logrado liberar la PlayStation 3. A partir del anuncio, Geo Hotz tuvo un solo objetivo: descifrar la llave maestra. En enero de 2011, Hotz hizo pública la llave que abría la PlayStation 3. De inmediato miles de usuarios comenzaron a desbloquear sus consolas. Recordemos que la PlayStation 3 fue lanzada en noviembre de 2006, por lo que tuvieron que pasar 4 años para que esta pudiera ser liberada. Lo que para la comunidad era un logro, para Sony fue una patada en los huevos. Y como era de esperarse, Sony no se quedó de brazos cruzados y demandó a Geo Hotz. Sony quería que Hotz le entregara todo, bueno, casi todo. Querían que entregara todos sus equipos de cómputo, incluyendo los servidores que tenía en su habitación.
Pero no solo eso, también exigían sus cuentas de YouTube y Twitter. Igual querían un reporte de todos los usuarios que habían visitado su página web. Por el lado técnico, Sony lanzó nuevas actualizaciones de firmware para la PlayStation 3, volviendo inútil la llave que HOTS había hecho pública. Pero como ya había un antecedente de cómo conseguir dichas llaves, este peo se transformó en una especie del gato y el ratón entre Sony y la comunidad. El hecho de que Sony haya puesto su artillería pesada en contra de un solo güey no fue tomado para bien, y es aquí donde empieza el infierno de Sony. Anonymous entró a escena luego de la demanda, declarándole la guerra a Sony en apoyo a GeoHots. Los trajeron a pan y verga durante semanas, ataques de DOS todos los días, todo el día. PlayStation Network estuvo en coma casi todo abril y mayo, afectando a millones de usuarios y costándole a Sony millones de dólares. Con el chile bien adentro, Sony decide negociar con GeoHots y llegar a un acuerdo fuera de la corte. Lo único que se sabe es que GeoHots tiene prohibido modificar cualquier producto de hardware o software perteneciente a Sony. Después de su desmadre con Apple y Sony, nos queda claro que GeoHots no puede ver nada quieto porque a huevo le quiere meter mano. No te conté en el video, pero hace unos años también se agarró de las greñas con Elon Musk. Quien también se jaló de las greñas fue el FBI por no poder encontrar al culpable del secuestro de un avión. Te lo cuento en este video. Besos. Puta, güey, este video va a durar